Nuestras Biblias, por favor. Libro de Éxodo, capítulo 16. Es cierto, estamos frente a un Padre bueno, porque todo lo que hace siempre ha sido bueno y siempre será bueno. Aunque nosotros no veamos eso, nosotros vemos el sufrimiento, el dolor, pero no vemos todo lo que Dios está haciendo detrás de ese telón. Y es lo que vemos en este pasaje, bastante de esto diría yo. Éxodo capítulo 16. Versículo 1 dice, partió luego de Elim. ¿Se acuerdan que estaban en aquel grande oasis? ¿No? Como dice en el capítulo 15 al final, retroceda nada más en su vista un versículo atrás, un par de versículos, dice que había en este lugar, Elim, 12 fuentes de agua, 70 palmeras, allí acamparon, allí fue saciada la sed de Israel, ¿no? Pero dice que partieron luego de ese lugar toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, siguieron camino por el desierto que está entre Elim y Sinaí. Recuerda que en la península sinaítica, justamente en la punta de la península, ahí está el monte Sinaí, se dirigían hacia ese lugar. A los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Versículo 13. Y venía la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento por la mañana, descendió rocío en derredor del campamento, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la arena. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Es el pan que Jehová os da para comer. Oremos. Señor, es cierto, en medio de las tribulaciones, en medio de las aflicciones, tu presencia es mucho más visible, brilla mucho más, Señor. Y es donde podemos apreciar tu bondad, Padre amado. Si quedaron estas experiencias de tu pueblo escogido para aleccionarnos a nosotros, Señor, creo que lo que inmediatamente podemos ver es que tu gracia, tu misericordia brilló en un momento de necesidad y aflicción. Así como lo haces con nosotros en estos tiempos, aunque no querramos verlo, aunque no podamos verlo, aunque neguemos verte, Señor, aunque negamos muchas veces ver tu mano sobre cada una de las cosas que nos provees para bienestar nuestro. Pero todo viene de ti, Señor. Toda bendición, toda buena dádiva, todo buen regalo desciende de lo alto, del Padre de luces, aquel Padre que es bueno y que es bueno para siempre. Ayúdanos a verte, Señor, en medio de nuestras aflicciones. Ayúdanos a ver tu luz y que permitamos que esa luz haga luz en nuestras mentes, haga luz en nuestros corazones, que podamos ver claramente no solo lo que está ocurriendo, sino que podamos entender lo que está ocurriendo. Te rogamos que en esta mañana nos puedas conducir a través de esta experiencia de Israel, a través de estas verdades, puedas conducirnos hacia ti mismo, hacia tu propio corazón. ¿Dónde más podría conducirnos tu palabra sino a conocerte a ti, Señor? Y eso es lo que deseamos, Padre, en esta mañana, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Haz luz en nuestros corazones, Señor. Haz luz en nuestros invitados esta mañana, que puedan verte a ti, Señor, que puedan realmente verte a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Entramos a esta décima parte, mis hermanos, ¿cierto? Es el Día de la Madre. Ayer tuvimos un mensaje de parte del Señor precioso dirigido a las mamás. Espero que haya sido desafiante para ustedes, mis amadas mamás. Igual tomamos un tiempo con mi esposa para orar por ustedes. Al final de este mensaje, permítanos, porque sé que hay mamás que no pudieron estar el día de ayer, pero permítanos con mi esposa poder orar al final de este mensaje por sus vidas, por su trabajo,
por lo que son para la vida de cada familia, por la bendición que representan de Dios, por la autoridad que representan de Dios, por todas esas razones. Al final, permítanos orar por ustedes, pero ahora concentrémonos en lo que Dios quiere mostrarnos de Él mismo, ¿no? En estas reglas para cruzar nuestro mar rojo. Yo diría el resumen que hasta acá tenemos, y lo voy a quizás expresar en una sola frase, si me ayuda Robertito, la siguiente. Estas primeras 10 reglas que vimos y la última la tuvimos que partir en dos para entenderla y verla mucho mejor. Creo que es importante que podamos verla como un solo cuerpo. No son reglas aisladas, son parte de un todo. Porque tenemos que entender, mis hermanos, permítanme hilar todas estas 10 primeras reglas en una sola frase. Tenemos que intencionalmente ver a Dios en el lugar donde nos ha colocado. Estamos aquí porque Dios nos puso aquí. Y porque nos puso acá, lo que nos debe preocupar no es nuestro sufrimiento, nos debe preocupar la gloria de Dios. Y al mantener en claro nuestra mente y que busquemos en todo lo que hagamos, la manera como respondemos a esta crisis glorifique al Señor, eso nos va a ayudar a mantener nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe y no estar mirando tanto las circunstancias o al enemigo, que siempre saca ventaja. Si mantenemos nuestro clamor delante de su presencia, entonces nuestra confianza no va a faltar en la fidelidad de Dios, porque Él ha sido siempre un Padre fiel y siempre lo va a seguir siendo. Por eso podemos seguir esperando en Él, saber que Él tiene un tiempo para hacer las cosas. No es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. Y si hay algo que podemos hacer nosotros es dar un paso de fe, mientras Dios nos va confirmando, dar un solo paso de fe y el siguiente paso mientras Él nos vaya abriendo las puertas. Mientras vamos obedeciendo todo esto, evidentemente que todo nuestro ser interior va a ser cada vez más sensibilizado para ver la presencia de Dios. No vamos a ser ciegos espirituales de no ver a Dios. Viene un problema. O solo vemos a Dios, mejor dicho, cuando tenemos pan sobre la mesa, o cuando nos va bien, o cuando todos están bien de salud. Pero ya no vemos a Dios cuando ya no está todos estos bienestares, sino está más bien el dolor, la enfermedad, el sufrimiento. Entonces tenemos que aprender a ver lo que vio Job, ¿no? Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Eso es ver la gloria de Dios. Eso es ser sensible a ver la poderosa presencia de Dios. Así que dejemos que Dios se haga cargo de lo imposible, mientras nosotros cumplimos nuestra responsabilidad, que sí es posible, dejándole a Dios que siga transformando, y digo bien, que siga transformando nuestras aguas amargas en aguas dulces, mis hermanos. Entonces se da cuenta, este es un cuerpo, no son leyes aisladas, no son reglas aisladas, esto es parte de un gran cuerpo. Solo para refrescar nuestra memoria, que tuvimos que dividir en dos partes esta última regla, de dejar que Dios transforme nuestras aguas amargas, y qué amargas que están siendo en estos tiempos, ¿verdad? Y eso ha traído desilusión a nuestro corazón. Yo cuando empecé ese mensaje dije, hace 2 semanas atrás, dije, no hay persona, ninguno de nosotros podríamos decir que hemos sido libres de la desilusión. Todos nos hemos desilusionado hasta de Dios. ¿Por qué? Porque la desilusión, solo para hacer memoria, pone a prueba nuestro enfoque, hermano. Recuerde usted, mi hermano, mi hermana, que cuando la desilusión ponga a prueba nuestro enfoque, si usted va a poner su esperanza en alguien, que ese alguien sea el Señor, que no sean las circunstancias, si no va a ser desilusionado. Porque si pone su confianza en personas o en cosas o en entidades, entonces eso es sinónimo de idolatría. Solo le recuerdo eso. Estamos hablando de confianza total y absoluta, ¿no? En personas o en entidades o en objetos. Eso sería equivalente a idolatría. Recuerde que Dios utiliza la desilusión como un instrumento. Para Dios es un instrumento. ¿Para qué? Para recordarnos que en nuestras vidas existen ídolos que debemos derribar. Y ya deberíamos haberlos derribado. Cuando ponemos nuestra esperanza y fe fuera de Dios en cualquier cosa, estamos en idolatría. En lo que nos hayamos enfocado se va a convertir en un Dios para nosotros. No lo olvide. Recuerde usted que cuando la desilusión ponga a prueba nuestra fe, ya no solamente nuestro enfoque, cuando ponga a prueba nuestra fe, nosotros debemos recordar, imagínese a Moisés, recuerda a Moisés, que pudo él haberse sentido desilusionado de un pueblo por el cual él luchó, dio la cara, expuso su vida y de pronto quieren acribillarlo a Moisés. Pudo haber desilusionado, pero Moisés no dejó que esa desilusión arrastrara su corazón, sino que remitió el problema inmediatamente a Dios haciendo 3 cosas. Eso vimos las semanas pasadas. Número 1, él remitió el problema a Dios. Y eso tenemos que hacer, remitió el problema a Dios. 2, preguntó a Dios qué debía hacer.
En tercer lugar, estuvo atento a las instrucciones que Dios le iba a dar para poner por obra lo que Dios le iba a decir que iba a hacer. Es ahí donde Dios le muestra ese árbol, recuerda. Y yo dije hace 2 semanas atrás, Dios siempre tiene un árbol especial reservado para nosotros que va a terminar con nuestros momentos de amargura. Confiemos, hermanos. Confiemos que el Señor nos los va a mostrar. Si no hace esto, Dios va a hacer un milagro mucho mayor, dijimos. En lugar de cambiar nuestras circunstancias, Dios nos va a capacitar para que podamos aceptar nuestras circunstancias. Recuerda, iglesia, por favor, que los maras que nos sobrevienen están diseñados por Dios en su soberanía para que seamos mejores. No es para atormentarnos, no es para amargar nuestra vida, es para que seamos mejores hijos de Dios. Recuerde usted, por favor, que cuando la desilusión ponga a prueba nuestra fidelidad a Dios, cuando nuestra fidelidad es puesta a prueba a través de la desilusión, lo mejor que podemos hacer, hermanos míos, es dejar que Dios continúe su labor reeducadora sobre nosotros. Mientras nosotros obedecemos lo que Dios mandó, recuerda en Éxodo capítulo 15, que fue el capítulo anterior, estuvimos estudiando en el versículo 25-26, limitémonos a respetar eso. Dice que allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Entonces les dijo cosas concretas, les dijo, si oyereis atentamente la voz de tu Dios, ¿qué debemos hacer? Oigamos atentamente la voz de Dios. Y si hiciereis lo recto delante de sus ojos, ¿qué debemos hacer? Hacer solo lo que es recto, lo correcto, lo íntegro. En tercer lugar, y si diereis oído a sus mandamientos, tenemos no solamente que oír a lo que Dios está diciendo, sino prestar nuestros oídos, es darle toda nuestra atención a sus mandamientos. Y por último les dijo, y guardares todos sus estatutos. Eso es lo que tenemos que hacer, guardar los estatutos del Señor. Y es verdad lo que dijo. Claro, en este caso a Israel. Ninguna enfermedad, si ustedes hacen todo esto, ninguna enfermedad que envié a los egipcios les enviaré a ustedes porque yo soy Jehová tu sanador. Eso sigue teniendo un fundamento para nosotros incluso. Esto fue dado específicamente para Israel, pero esto puede ser aplicado para la iglesia el día de hoy también, porque si usted está pegado a Dios, si usted está en íntima comunión con el Señor, si usted está obedeciendo la palabra del Señor, evidentemente que estamos bajo su cobertura. Hay enfermedades de las cuales vamos a ser guardados, pero acá no prometió el Señor que nos guardaría de todas las enfermedades. Por eso es que nos enfermamos. Por eso es que Dios permite, ¿por qué? Porque está Él usando la enfermedad aún para seguir trabajando en nosotros. ¿Para qué? Porque sigue probando nuestra fidelidad. Todo esto, amados míos, nos lleva a la 11ª regla. Sí, usted dijo, como los 10 mandamientos seguro, van a quedar en 10 reglas. No, yo le dije, yo no puedo garantizar cuándo voy a detenerme, solo estoy obedeciendo lo que Dios va mostrando, ¿no? Y si no se ha dado cuenta, estamos viajando como Israel en el desierto, ¿no? Este tremendo desierto pandémico. Y qué bueno que el Señor nos regresó a Éxodo realmente. Yo estoy muy agradecido al Señor porque nos está yendo con nosotros, a este pueblo que no le entraba, que Dios estaba con ellos en medio del desierto. Y esto nos tiene que terminar de entrar en la mente, mis hermanos. Que Dios está con nosotros en medio de este desierto pandémico. Dios está, hermanos, Dios está. No nos ha faltado nunca. Así a mi alma le dé la impresión que me abandonó. Y me abandonó en una cama de UCI. Dios estuvo ahí. Siempre va a estar. Eso nos lleva a esta 11ª regla. ¿Cuál es la 11ª regla? Anótela con cuidado. Entrégale tu futuro al Señor. Entrégale tu futuro, confiando en su dirección. Entrégale tu futuro. Quizás alguno esté diciendo, no, se lo entregué al Señor cuando recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. No, voy a demostrarte que no fue así. Lamento decirte que no fue así. Es una impresión que tenemos. Te lo voy a aclarar con el mensaje. Regresemos al relato bíblico. Después de 6 semanas que salieron de Egipto, toda la nación de Israel, y después de haber llegado a Mara y luego a Elim, ¿se acuerdan? Entonces Israel tuvo que despedirse de este precioso lugar, capítulo 15, versículo 27. Tuvo que despedirse de este gran oasis, un gran oasis, y tuvo que despedirse, ¿no? de las 70 palmeras, de los 12 fuentes de aguas,
Quizá, yo imagino, ¿no? Algunos de Israel hubiera querido quedarse ahí a vivir en lugar de evitarse la fatiga de seguir camino en el desierto. Yo, mejor me quedo acá, ¿no? No, déjenme acá, por favor, ¿no? Pero, hermanos, era necesario, subrayo eso, era necesario que continúen camino. Esa no era la tierra prometida. El himno era la tierra prometida. Tenían que seguir camino. Igual que nosotros, hermanos. Nos hubiera gustado a nosotros quedarnos a vivir en los tiempos cuando no había pandemia y todo nos iba bien en la iglesia, ¿recuerda? Y teníamos nuestros oasis en los EJEC, en los EDEC, en los MG, nuestros grandes oasis. ¿Cuántas veces escuchamos a hombres, mujeres, jóvenes, cuando llegamos ahí a domingo en los encuentros, decían, ay, no me quiero ir, no podemos quedarnos un par de días más? ¿Cuántas veces escuchamos eso, no? Muchos hombres, mujeres no querían ni regresar, ¿no? Claro, cada uno tenía su motivo, ¿no? Y no digo que todos los motivos hayan sido legítimos, ¿no? Pero no querían regresar, ¿no? Hubiéramos querido quedarnos. Esas eran nuestras palmeras, esos eran nuestras 12 fuentes de aguas, ¿no? Pero de pronto este desierto llega a nuestras vidas, hermanos, y debemos continuar viaje. Y debemos seguir viviendo. Y debemos seguir caminando en medio de este desierto. Debemos seguir haciéndolo. Porque este no es nuestros tiempos lindos que tuvimos antes de la pandemia, no era el final. Todavía hay mucho camino por recorrer. Israel, mientras comprendía todo esto y emprendía el viaje, lo imagino mucha gente con pesar, guardando todas sus cosas, desarmando su tienda, y algunos diciéndose, ay, ¿por qué no nos quedamos acá? Si acá está tan bien, ¿no? Pero la nube empezó a moverse y tenían que moverse. Entonces, mientras emprendían su viaje por el desierto, se dieron cuenta que no podían vivir de los recuerdos. Escuche y anote bien esto. No se puede vivir de los recuerdos, por más agradables que hubieran sido, ¿no? Incluso lo que hayamos podido experimentar con Dios. Dios puede haber hecho una gran maravilla en mi vida hace 2, 3, 4 años atrás, pero no puedo quedarme en esa bendición. Esa bendición fue para ese momento. Y Dios sigue obrando, sigue haciendo proezas, sigue haciendo maravillas. No se queda solamente con esa. Será por eso que nos mandó a través del profeta Isaías y nos dijo, no os acordéis de las cosas pasadas. Y siempre ese texto siempre lo hemos tomado y lo hemos interpretado en función de las cosas negativas nada más. No, también son de las cosas buenas. No os acordéis más del pasado. ¿Por qué? Eso pasó en el pasado. Esa bendición ocurrió y yo obré de una manera en tu vida en el pasado, pero ahora no estamos en el pasado, estamos en el presente y estamos en medio de esta pandemia. Déjame abrirte los ojos para que veas las nuevas bendiciones que te estoy dando en estos tiempos. Dios quiere abrir nuestros ojos, ¿no? Mientras Israel emprendía su viaje, se tuvo que dar cuenta que no podía vivir los recuerdos. Además, la mente es tan frágil, mis hermanos, que rápidamente olvidamos cualquier beneficio que hemos recibido. Así somos nosotros. Esto lo podemos ver en Israel, pues, porque cuando sus provisiones de alimento disminuyeron, ¿no? Entonces empezaron a sentir hambre, obviamente, y empezó la queja otra vez. Es lo que acabamos de leer hace un instante. Se sintieron entonces abandonados, traicionados por su líder Moisés y por Dios, a pesar de los muchos milagros que habían visto en favor de ellos, semanas atrás nada más. No confiaban en Dios. Esto es lo sorprendente, no confiaban en Dios como proveedor para el futuro. Qué lindo que les haya dado agua 6 semanas atrás, lindo, tomaron, se bañaron, qué sé yo, como ha visto los elefantes cuando llegan toda la manada, ¿no? Y se meten y se tiran el agua, así estuvieron seguramente Israel en esas fuentes. Pero pasó ese momento, se fueron acabando los suministros, empezaron a sentir hambre y otra vez cayeron en la desconfianza de Dios. Vieron, este Dios no puede sostenernos hacia adelante. No lo veían como el proveedor para el futuro. Usted y yo podemos estar agradeciéndole a Dios porque nos dio de comer antes de la pandemia, nos dio trabajo y todo eso, y estuvimos muy bien, pero ahora que hay escaseces, hay limitaciones, ya no podemos estar viendo a Dios como un proveedor para el futuro. Dudamos que nos pueda sostener en el futuro. Cuidado, hermanos. Cuidamos mucho nuestro corazón de caer en esta trampa. El hambre y la arena, mire, el hambre y la arena ardiente del desierto hicieron que su fe en el Señor se evaporara rápidamente.
Así como hoy en día la falta de atención médica eficiente, la falta de plantas de oxígeno y las pocas vacunas que llegan a cuentagotas han hecho que la fe de muchos cristianos se evapore. Se evapore. Mis hermanos, quejarse es contagioso. Es muy contagioso. En el capítulo 16, en los versículos 2 y 3, vemos esto. Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés. Dice, toda la congregación. Alguien dijo lo siguiente, escuche con cuidado lo que le voy a decir. Alguien dijo, nada es más fácil que criticar. Nada es más fácil que criticar. Para meterse en el negocio de la queja no se requiere ningún talento, abnegación, inteligencia o buen carácter. No se necesita nada de eso. O sea, cualquiera se puede quejar, hermanos. Lo que quiero llevarlo en esta reflexión es a que usted vea el proceso de la queja de Israel. Pero no quiero quedarme en el proceso de la queja de Israel, que es tan similar a la nuestra, sino quiero ver la respuesta de Dios, que es lo que más nos interesa. Pero aún más, en tercer lugar, quiero llevarlo a ver cuáles son las lecciones para nosotros, ¿no? En esta 11ª regla, ¿no? de, de entregarle nuestro futuro al Señor, confiando en la dirección de Él. Fíjese en el proceso de la queja de Israel. Algunas lenguas, cuando leí este verso 2, toda la congregación, no toda la congregación al mismo tiempo empezó a quejarse. Nunca empieza así la queja. La queja empieza con 2, 3 personas en primer lugar, descontentas con todo. Entonces, algunas lenguas comenzaron a moverse en medio del pueblo de Israel y de pronto todos estaban involucrados y atrapados en ese descontento popular. Todos habían sido arrastrados. Si usted bien se da cuenta, fueron arrastrados por sus deseos y emociones. No están pensando con la mente. Entonces la murmuración se expandió como el veneno en un tanque de agua, rapidísimo. Las quejas estaban dirigidas a quien, a Moisés, obviamente, a quien podían ver, indirectamente hacia Dios. Con cinismo acusaban a Moisés de haberlos llevado al desierto para verlos morir. Eso era cruel decirlo. Por más fuerte que sea Moisés, yo creo que en tierra de su corazón fue herido con una frase como esta. ¿Cómo van a decir eso? No, yo he dado mi vida por ustedes. Y para colmo de males, decían que haber muerto en Egipto, eso era lo peor de todo, ¿no? Ellos decían, el pueblo decía, el haber muerto en Egipto era mejor que hacerlo de hambre bajo el sol ardiente en ese desierto. ¿Cómo podían pensar de esa manera? Escuche y lea con cuidado. Cuando una crisis gana nuestro corazón, y esto es para leccionarnos a nosotros, estamos aprendiendo, mis hermanos, todos nosotros. Cuando una crisis gana nuestro corazón y nuestras almas, emocionalmente hablando, entonces se produce el cortocircuito en nuestro cerebro. No pensamos, solo sentimos. Hoy esta crisis en la que nos hallamos nos está empujando, hermanos, constantemente a no pensar, a solamente sentirnos mal, sentirnos frustrados, sentirnos dolidos, sentirnos afectados. Y eso nos hace reaccionar como Israel, hiriendo. Hiriendo. Es exactamente lo que nos está ocurriendo en estos tiempos. En este instante que el pueblo se quejó, levantó esta murmuración, no les importó que Moisés hubiera puesto en peligro su vida por ellos. Ni siquiera se acordaron de eso. Ningún sacrificio hecho por Moisés en el pasado podía borrar o detener la ira que sentían en ese momento, la frustración que sentían en ese momento, el descontento que sentían en ese momento. Y sobre todo, los milagros de ayer no parecían ayudar para creer en un nuevo milagro en ese momento que estaban sufriendo de hambre. No podían ver eso, igual como nosotros. Es un asunto de enfoque, hermanos. Por eso decía, la desilusión nos puede desenfocar, afecta, prueba nuestro enfoque, porque cuando nos desenfocamos del Señor, todo está mal, pues hermanos, todo está mal. No solo las circunstancias, las personas están mal. Y parecería que nosotros tenemos la razón en nuestra queja, desazón, estado del alma, emocionalmente. Pensamos que nosotros estamos bien, pero es al revés.
Si Dios había suplido la necesidad de agua de este pueblo en Mara, cuando el pueblo creía morir por el líquido elemento, recuerdan que se quejaron, murmuraron. Israel recordaba ese milagro, por supuesto, si no habían pasado ni un par de meses de ese milagro. Israel recordaba ese milagro del agua, pero a pesar de ese milagro, Israel no creía que Dios pudiera hacerse cargo de sus necesidades de alimento ahora. Ok, en medio de beber agua, pero no creo que pueda darme alimento. Esto es más difícil, ¿no? No creo que pueda hacer salir una roca, sándwich de pan con chicharrón, ¿no? ¿Por qué seremos así, hermanos? ¿Qué seremos así como seres humanos, como creyentes? Podemos darle gracias a Dios por una provisión milagrosa en el pasado, pero cuando nos hallamos frente a una nueva crisis en nuestro presente, entonces dudamos que Dios pueda volver a glorificarse. ¿Por qué seremos así? Muchos piensan que Dios no puede contra esta pandemia, que tanto a Dios como a los gobiernos mundiales se les ha ido de las manos. Ya no se puede. Nadie puede gobernar. O sea, el virus del COVID ha pasado a ser el todopoderoso en estos tiempos. Pero no es así, por favor, recuérdalo, eso no es cierto. Leí una frase de un novelista irlandés que me ayudó a comprender por qué somos así nosotros los seres humanos, por qué somos así los creyentes. Tan desmemoriados somos para con Dios y para con sus obras. Esta frase de este novelista irlandés dice así: mi único consuelo, dijo, mi único consuelo es pensar que estamos en manos de Dios. Con esta fe sería más fácil morir que vivir y olvidar así toda preocupación. Interesante. Mi único consuelo es pensar que estamos en manos de Dios. Con esta fe sería más fácil morir que vivir y olvidar así toda preocupación. Mire, la nación de Israel, a la luz de esta frase, no tenía como su único consuelo el saber que estaban en las manos de un Dios tan poderoso. Yo dije semanas atrás que no lo conocían así, recién lo estaban conociendo. 400 años esclavos, se olvidaron de Dios. Entonces no podían ver a Dios como su único consuelo, saber que estaban en manos seguras, en manos poderosas. Nosotros sí podemos decir eso porque conocemos mucho mejor a Dios. Tenemos 66 libros revelados en nuestras manos, un gran tesoro que nos muestra quién es Dios en realidad. Porque no tenían fe en el Señor, por eso no podían tener como su único consuelo que estaba en manos de un Dios poderoso. Por eso la preocupación de saciar sus necesidades básicas carcomía sus cerebros. Les daba la impresión de que Dios los había olvidado o que no entendía Dios sus necesidades. Nos consuela a nosotros, mis hermanos, saber que estamos en las manos de un Dios superpoderosísimo. Nos consuela saber eso, hermanos. Nos vemos en las manos de un Dios poderosísimo. Fíjese, este fue el proceso de la queja de Israel. Mira dónde desembocaron, en cerebros carcomidos por una necesidad básica. Ahora, si usted se da cuenta, Dios cómo los está probando solo con necesidades básicas, agua y alimentos sólidos, son necesidades básicas. Si no podemos enfrentar eso correctamente, hermanos, nunca podremos ver a Dios en cosas de mayor trascendencia. Pero esta es la respuesta de Dios. Yo le decía, permítame pasar a la respuesta de Dios, que nos permita no solo ver la respuesta, sino conocer mucho mejor a este Dios todopoderoso. Observemos que de inmediato Israel levanta su queja en el versículo 3, ¿no? Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Miren, terminan de decir esto y entra el versículo 4. Yo diría, no terminan de hablar y aparece la respuesta de Dios. Y Jehová Dios dijo a Moisés, dice, he aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Recuerde que Dios está en su programa de reeducación. No olvide eso. No olvide eso. Ahora,
Esto nos obliga a ver el panorama de una manera un poco más amplia. Le invito a que salga un poco del capítulo y vea desde arriba todo el panorama, ¿no? Dios los iba a dejar morir de hambre. Dios, que es un Dios de amor, es un buen padre, ¿los iba a dejar morir de hambre? Claro que no. Dios sabía y entendía su necesidad de alimento. Claro que sí. ¿Dios se hizo el desentendido del hambre de ellos? Claro que no, hermanos. Debemos reconocer, mis amados, que Dios sabía lo que Israel necesitaba. Y ahora escuche, pero Dios tenía un momento determinado en que les daría el pan que necesitaban. Mira, eso lo entienden todos los padres y las mamás que me están escuchando, ¿no? Y lo han practicado, han tenido la misma actitud que Dios, déjenme decirles, ¿no? Tu hijo, que quiero el pastel que has preparado, y tú sabes, ya comiste, ¿no? Entonces, si te doy otro más, te vas a empanzar y luego te va a dar un cólico y luego vamos a tener problemas. Entonces, el niño está, que quiero más, que quiero más. No, y tú, no, no. Hasta llega un momento en que lo ignoras. Se pone a llorar y te pide y reclama, murmura de ti. Y tú ni caso le haces, porque tienes un tiempo. Cuando llegue el almuerzo, después del almuerzo, le voy a dar. Tiene un tiempo. Igual, acá tiene Israel, quejándose, lloriqueando, reclamando, murmurando. Dios tenía un momento determinado en que les daría el pan que necesitaban. Eso ya estaba en los planes de Dios. Recordemos que fue Dios quien los estuvo probando. Recuerde usted eso con la necesidad de agua. Entonces aquí también los seguía probando con la necesidad de alimento. Esto es un asunto pragmático, hermanos, de parte de Dios. ¿Para qué? Para que aprendamos a depender de Dios. Escuche, Dios no se enojó porque su pueblo estaba de hambre y le pedía alimento. No, fue la forma, subraye esto, fue la forma en que ellos se lo pidieron a Dios, lo que no agradó al Señor. Fue la manera en que se lo pidió. Hay maneras de pedir las cosas, hermanos. Eso le enseña usted a sus hijos, ¿no? Usted tiene una frase, supongo que varios padres tienen esta frase, ¿no? Viene, ¿qué quiero esto? ¿Qué se dice? ¿No es cierto? Le dicen a su hijo, ¿no? ¿Qué se dice? Y hasta que no diga la palabra mágica no se lo dan, pues. Esto es educación. Pues Dios está igual, está educando a este pueblo maleducado. Entonces, no fue la forma, o digo, no fue el hambre y la necesidad de ellos lo que enojó al Señor, sino fue la forma en que se lo pidieron. Si ellos hubieran descansado y se hubieran consolado con saber que estaban en manos de un Padre grandioso, un Dios poderosísimo, no se hubieran desesperado, hubieran esperado confiadamente en el momento en que Dios tenía prescrito darles el alimento necesario. Lo hubieran esperado con humildad y el alimento les hubiera llegado, igual les hubiera llegado. Al parecer, los únicos que comprendían bien lo que Israel estaba haciendo era Aarón y Moisés. Los únicos que comprendieron todo este panorama era Aarón y Moisés, porque son ellos los que se anticipan y les aclaran al pueblo su actitud. Lee el versículo 7 conmigo, por favor. Les dice allí, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, después de que les dijo que Dios iba a darles alimento, dice, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, dice Aarón y Moisés, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Ahora, si eso no fuera suficiente para Israel cuando estaban escuchando esto, Moisés volvió a reenfatizar este asunto de la murmuración. Lee el versículo siguiente, versículo 8. Dice, y dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan para saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Qué gran aclaración, mis hermanos. Acá hay una gran lección de fondo. Mire, luego que cuando la gloria de Dios se manifestó, en el versículo 12, si usted lee conmigo, cuando la gloria de Dios se manifestó a Israel, Dios mismo le confirmó a Moisés esto. Miren lo que le dijo a Moisés. Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Entonces le ordena a Moisés, háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan.
y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Esa última frase nos hace notar, yo me imagino a Dios diciendo esto ya enojado, ya mortificado con este asunto, ¿no? Pero no deja de cumplir su promesa, ¿se da cuenta? Lo sigue sosteniendo. Cualquier otro padre diría, no, te castigo, a su cuarto, no come, a pan y agua. No, pero Dios está cumpliendo sus promesas. Les va a dar igual. He aquí un principio, hermanos míos. Veamos este principio claramente que no ha dejado de ser hasta el día de hoy. ¿Cuál es este principio? Miren, escuche, este es el principio de Dios. Toda autoridad delegada por Dios es un representante de Dios en la tierra. Repito, toda autoridad delegada por Dios es un representante de Dios mismo en la tierra. Empezando por los padres en el hogar, son representantes de Dios. Empezando por el presidente de la República, son representantes de Dios ante la nación. Los congresistas son representantes de la nación, son representantes de Dios. Ay, pero de esos partidos terribles, ladrones, rateros. No mire eso. Eso ya Dios lo va a juzgar. Esa es competencia de Dios, no nuestra. Pero son autoridades delegadas, el policía de la calle, el juez, los magistrados, los alcaldes, todos son autoridades delegadas, representan a Dios. Y esa era la posición y ese era el rol de Moisés ante Israel. Por lo tanto, murmurar contra Moisés era murmurar contra Dios. Ojo, ojo, hermanos. Murmurar contra el presidente de la nación es murmurar contra Dios. Murmurar contra los congresistas es murmurar contra Dios. Murmurar contra los padres es murmurar contra Dios. Porque todos son autoridades delegadas de Dios. No lo olvidemos. Toda autoridad delegada por Dios es un representante de Dios en la tierra. Seamos respetuosos de ellas. Que no me gusta cómo son, que son terribles, que son ladrones, que son corruptos. Déjale a Dios que se haga cargo de eso. Solo pensemos, por un instante, por favor, hermanos, pensemos. Moisés solo seguía las instrucciones de Dios. ¿No es cierto? Eso lo vieron y lo sabían todos los de Israel. Por lo tanto, Israel no había llegado a Pijijarot, ¿recuerdan? Ahí, antes de que se abra el Mar Rojo, llegaron ahí por Moisés. No, llegaron por Dios. No cruzaron el Mar Rojo sino por Dios. No llegaron a Mara sino por Dios. No llegaron a Elim sino por Dios. Dios los estaba dirigiendo y conduciendo. No estaban en el lugar donde estaban, sino por Dios. Dios había prometido llevarlos a la tierra prometida. Escuchen, hermanos, por favor, esto no sabía entender lo que estamos pasando. Dios había prometido llevarlos a la tierra prometida y la ruta que estaba siguiendo era la ruta elegida por Dios. Que no me gusta esa ruta, pero es la ruta elegida por Dios. Lo que estamos viviendo hoy en el mundo, mis hermanos, lo que la iglesia de Dios está viviendo en este momento, es la ruta, es la dirección escogida por Dios. Así no te guste, así no te agrade, es la dirección escogida por Dios. La sed que sintieron, el hambre que sentían, eran parte del plan divino en la ruta que Dios había trazado. Pero Israel estaba tan ciego, como probablemente muchos de nosotros, que no se daban cuenta de eso. Esta ruta era una ruta elegida por Dios. Pero qué terrible ruta nos ha elegido Dios para ir por ella. Bueno, Él sabrá por qué, mis hermanos. Él sabrá por qué. Aprendamos, por favor. Escúchenme con cuidado lo que voy a mencionar. Aunque normalmente no lo entendamos así, quejarse en contra de las circunstancias es quejarse contra Dios. Incluso cuando alguien maldice el clima sin saberlo o entenderlo, lo está haciendo contra Dios. Porque piense, por favor, después de todo, ¿quién tiene a su cargo? ¿Quién controla el viento, el granizo, la lluvia, el sol? ¿Quién, sino Dios? Entonces el que se queja contra el clima se está quejando contra Dios. Incluso cuando nos quejamos por la salud, las dificultades en el trabajo, la falta de dinero o la falta de trabajo, estamos implicando a Dios ya que Él tiene todas las circunstancias bajo su supervisión y control. Se lo estamos implicando a Dios. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo de esta manera y fue muy claro. En Lucas capítulo 12, versículo 7, Jesús dijo, es más, aún los cabellos de vuestras cabezas están todos contados. No temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Aún los cabellos de vuestras cabezas están todos contados. ¿Quién nos ha contado? ¿Quién conoce
Dios. Y toma en consideración hasta el ínfimo detalle de un cabello. Imagínese cuánto más en consideración todo el resto de nuestro ser. Este es el Dios poderoso en cuyas manos estamos. Es decir, hasta los pelos de nuestras cabezas están bajo el control de Dios. A pesar de las murmuraciones contra Dios, Dios, hermanos míos, Dios es un Padre amoroso que sigue trabajando en nosotros. Así que igual les dio el pan que necesitaban. Y no solo pan, les dio carne y todo. Pero tenían que seguir, Dios tenía que seguir enseñándoles a depender cada día de Él. Una lección que hasta el día de hoy nos cuesta asimilar a nosotros por completo, ¿verdad que sí, hermanos? Hasta el día de hoy nos cuesta a nosotros depender de Dios cada día. Ahora, esta es la lección de fondo. En este caso, Dios se aseguró que los israelitas tuvieran que confiar en el Señor cada día. Esta es la lección, hermanos. Se les daría suficiente pan para sus necesidades diarias. No se les daría más para que no se dieran ante la tentación de creer que no necesitaban a Dios. Tremenda lección, mis hermanos. Por eso se tenían que salir, todos los días tenían que salir a recoger su porción. No podían recoger más. Aquel que quería recoger más se echaba a perder ese resto de pan al día siguiente. Tenían que salir todos los días a buscar su porción, todos los días a buscar su porción. Por eso les dijo claramente en el versículo 4, he aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Esa fue la orden del Señor. De tal manera que Israel tendría que aprender, o sea, Dios estaba usando todo esto para que aprendieran a necesitar de Dios cada día, a confiar en la provisión divina de Dios. Cada día, hermanos, así, imagínense, se levantaba y antes de salir de su tienda decía, ay Señor, por favor, que haya pan para hoy día. Y abrían su tienda y salía y ahí estaba el maná. Al día siguiente, antes de salir de su tienda, Señor, por favor, que no falte el maná. Si no, mis hijos se van a morir de hambre. Se da cuenta, todos los días era una necesidad de dependencia de Dios. Esa era la razón por la cual les dijo que recogieran una porción diaria, no más, todos los días. Hermanos míos, ¿por qué cree que nosotros debemos trabajar cada día? A algunos les encantaría trabajar un solo día para el resto del año, ¿no? Y ya, que me paguen por el resto del año. Trabajo un solo día, qué feliz sería. ¿Por qué cree que trabajamos cada día? Porque necesitamos ese ingreso para nuestro sustento familiar. Si no trabajamos, nuestra familia no come, ¿no es cierto? Esto nos obliga a depender cada día del Señor, clamar para que no nos saquen del trabajo. Es un clamor de todos los días, para que no nos dejen sin suelo, para que nos paguen puntualmente. Es un clamor permanente, para que no nos guarden, para que Dios nos guarde mientras estamos trabajando de cualquier accidente, de cualquier percance. Un clamor diario para que el Señor guarde nuestra familia en tanto nosotros estamos fuera de la casa trabajando. O ahora, que nos guarde cuando salimos a trabajar, porque hay que subirse a un con un montón de gente, probablemente algunos contaminados o regresando al trabajo. Es una permanente oración, es un permanente clamor de dependencia a Dios, hermanos. Nos obliga a depender de Dios. Ahora, ¿está entendiendo por qué Dios permite todas estas cosas? ¿Se ha dado cuenta que ahora, en esta pandemia, estamos orando más? ¿Usted se da cuenta que su vida de oración ha aumentado? ¿Se ha dado cuenta que su dependencia a Dios ha aumentado en estos tiempos que antes de la pandemia? Bendito sea el Señor. Pues esto es lo que quería Dios. Esta es la respuesta de Dios ante un pueblo, Israel, y una iglesia que constantemente está quejándose y reclamando a Dios sus necesidades y no entiende lo que Dios está haciendo. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros, mis hermanos? ¿Cuál es la enseñanza para nosotros en esta mañana? Bueno, hay varias cosas que creo que debemos aprender. Por un lado, en primer lugar, la dirección que estaban siguiendo la nación de Israel era exactamente la trazada por Dios. No, espero que no nos olvidemos de esto. Y si Dios los alimentó en aquella ocasión en el desierto, no fue porque murmuraron contra Dios, espero que eso le quede claro, sino porque estaba dando cumplimiento Dios a la promesa de llevarlos a Canaán, y para eso debían mantenerlos con agua y alimento. Dios no los mataría de hambre, pero Israel no se adelantaba y sacaba sus propias conclusiones, en lugar de mantenerse confiados en que el Señor los iba a seguir sosteniendo y guiando.
ellos adelantaban sus conclusiones. No nos entiende, se ha desentendido de nosotros, sentimos hambre y no ve, pero no estaban dándose cuenta que Dios está trabajando eso. En segundo lugar, esto nos lleva a afirmar que Dios era, y lo voy a decir de esta manera, Dios siempre fue el mapa y la brújula para Israel en el desierto. Digo mapa y brújula porque en un desierto son los dos elementos importantísimos aparte del agua. Si usted no tiene un mapa y una brújula, muere en el desierto, no sabe para dónde ir. Dios era eso para ellos. Su mapa y su brújula. Dios no los conduciría a un lugar donde no los pudiera proteger. Por Dios, escuche esto que es importante. Jamás Dios los conduciría a un lugar donde no los pudiera proteger como Dios. Hermanos, Dios no nos hubiera traído hasta esta pandemia si no pudiera guardarnos, guardar nuestra mente, guardar nuestro corazón, guardar nuestro organismo. Dios no nos traería hasta aquí si Él no nos pudiera guardar. Dios jamás abandonaría a su pueblo, porque su reputación está en juego, hermanos. Su nombre está de por medio. Siempre estará con nosotros, sea para pasar el valle de sombra de muerte o sea para experimentar la muerte misma, pero estará con nosotros, conforme a su promesa. Por otro lado, Moisés sabía que en la aridez de ese desierto ni siquiera una familia podría sobrevivir por mucho tiempo. Eso lo sabía perfectamente Moisés. Si no era, solo podría sobrevivir por una serie de milagros producidos por Dios. Eso también lo sabía Moisés. Entonces, creer que Dios cuidaría a cientos de familias como las de Israel, eso necesitaba, hermanos, una fe muy sólida y muy madura para creerle a Dios. Y por lo que vemos hasta aquí, Moisés tenía esa clase de fe, pero Israel no tenía esa clase de fe. Escúchelo nada más, añorando la esclavitud de Egipto. Escúchelo nada más a Egipto, a Israel, comparando Egipto con su situación actual. De pronto, como que se olvidaron de los azotes sobre sus espaldas en Egipto, de los golpes abusivos que sufrieron en Egipto, del trato inhumano que tuvieron en Egipto, de la cuota de ladrillo que debían entregar diariamente y a costa de sus propias vidas. Se olvidaron de eso. Olvidaron la humillación, el maltrato, el dolor, la debilidad. Lo olvidaron. Únicamente se acordaban de la olla con carne. Y honestamente no creo que eran ollas con carne. Quizás ollas con huesos, sí, pero con carne dudo mucho. En ese momento de hambre, entendamos a la nación de Israel en su naturaleza humana, en ese momento de hambre veían a su esclavitud en Egipto como mucho mejor que su libertad en el desierto. Terrible, ¿no? Por eso decían en el versículo 3 de Éxodo 16, que estaban diciendo, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. ¿Qué necedad era decir esto, hermanos? ¿Qué necedad? Aprendamos en esta mañana. Escúcheme, es importante que usted capte lo que le voy a decir en los siguientes minutos. Estaremos terminando entre un instante, pero capte esto, por favor, esta gran enseñanza. Satanás, el enemigo de nuestras almas, desea que distorsionemos el pasado, que recordemos las emociones bajas de nuestra experiencia en la tierra de Egipto, me refiero a la vida de pecado, y que olvidemos lo que fuimos. Él está interesado en que olvidemos que fuimos insensatos sin Dios, rebeldes contra Dios, extraviados de Dios, enemigos de Dios, esclavos de los deseos desmedidos de nuestra alma y de los deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, celos, siendo aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso quiere el enemigo que olvidemos. Busca que olvidemos el recuerdo del sabor amargo del pecado, hermanos míos. Y hasta que nos provoca para que recordemos ese pasado pecaminoso con nostalgia y con agrado. Esa es una de las estrategias más antiguas que el enemigo ha utilizado y sigue utilizando hasta el día de hoy. No olvidemos, hermanos queridos, solo quiero recordar esto y poner en su mente, no olvidamos que es mejor estar en un desierto estéril por la voluntad de Dios y en las manos de Dios, es mejor estar así que partícipes del gran banquete que ofrece Satanás y el mundo. 1000 veces es mejor estar en las manos de Dios en medio de un desierto. Porque yo puedo confiar en este Padre
que no me va a dejar, que no me va a desamparar, que sabe lo que necesito y que me lo va a dar en su tiempo preciso. Yo creo que esto es algo importante aprenderlo, mis hermanos. Por otro lado, la congregación distorsionó el pasado y sintió temor del futuro. Esperaba morir de hambre en el desierto. Se sintió traicionada por Moisés, dije hace un momento atrás, como su líder, y por Dios indirectamente. Entonces, con la memoria clavada en el ayer y sus emociones fluctuando en cuanto al mañana, entonces las posibilidades de ser salvados de su hambre en su mente se disiparon como el vapor. Se esfumaron como el vapor. Para entender esa actitud y para entender nuestra propia actitud, porque también nos pasa eso a nosotros, quiero analizar algo así chico con ustedes. Alguien dijo lo siguiente, mis hermanos, y lo ilustro con la siguiente figura. Alguien dijo que hay muchas personas que viven crucificadas entre dos ladrones. El de la izquierda son los remordimientos del ayer y el de la derecha son las necesidades del mañana. Pero este es el problema de fondo, hermanos. Si nos concentramos en el pasado, es decir, los remordimientos del ayer, o en el futuro, las necesidades del mañana, no vamos a ver y no vamos a poder darnos cuenta y no vamos a disfrutar del presente. Por favor, deténgase y piense eso. Si usted está estacionado, estacionada entre los remordimientos del ayer pasado y las necesidades del mañana, es decir, su futuro, entonces no está viendo el presente, no está viendo lo que Dios está haciendo ahora, no está viendo las bendiciones de Dios ahora, en el presente, no las está viendo. ¿Por qué? Porque el pasado casi siempre nos condena, hermanos. Cuando vemos el pasado hay un montón de cosas que podría condenarnos, hay cosas terribles que hemos hecho, que hemos vivido, nos condenan. Pero cuando vemos el futuro, siempre el futuro es incierto. Cuando Dios no está presente, el futuro va a ser incierto. Así veía Israel tanto su pasado como su futuro. Espero que así no veamos nuestro pasado y nuestro futuro nosotros ahora. Y si el futuro lo percibían incierto, esa era la señal. Eso demostraba que en su futuro no estaba Dios. Por eso era incierto el futuro. Pero si Dios está presente en nuestro futuro, mis hermanos, es imposible, escuchen, es imposible que veamos nuestro futuro como incierto. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestros tiempos están en las manos de un Dios todopoderoso, real, vivo, que sigue actuando. Y debo terminar. Lo que Dios estaba buscando, en pocas palabras, mis hermanos, es que Israel comprendiera, y también Dios busca que hoy día nosotros comprendamos también que si el Señor era quien los libertó, como nos libertó a nosotros, si el Señor fue el que los llevó a través del Mar Rojo, los condujo hasta Mara y los llevó hasta Elim, es como si les hubiera estado diciendo lo siguiente, el Señor, voy a parafrasear, es como si Dios les estuviera diciendo, ustedes vieron mi gloria, mis señales y mis maravillas en Egipto, y las vieron mientras yo los guiaba fuera de Egipto. Ustedes la vieron con sus propios ojos. Y también las vieron en el camino cuando los conducía hacia el desierto. Vieron cómo los cuidaba y defendía. Entonces, si vieron mi cuidado en el pasado, ¿por qué no me confían su futuro también? ¿Por qué no dejan de desconfiar de mí y me creen? ¿Por qué no me confían su futuro? ¿Por qué no confían en la dirección que pretendo llevarlos? ¿Por qué? Esta 11ª regla, mis queridos hermanos, entregarle tu futuro al Señor confiando en su dirección, nos confronta con un antiguo problema aún no resuelto en nuestros corazones, aún no resuelto en el corazón de muchos cristianos. Y es aquel momento de nuestra conversión en el cual aceptamos y recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Y le dijimos al Señor, vamos a caminar contigo a partir de este momento. Le dimos nuestro corazón, le dimos nuestra vida y le dijimos, Señor, a partir de ahora voy a caminar contigo. Pero ese caminar contigo, Señor, solo nos referíamos a nuestro presente, no a nuestro futuro. Nuestro futuro lo seguíamos y lo seguimos planificando nosotros.
Si te acepto como mi Señor Salvador, voy a caminar contigo, Señor, a partir de ahora. Sí, pero solo me refería al presente, no al futuro. ¿Cuándo es que le entregamos nuestro futuro al Señor, mis hermanos? ¿Cuándo es que renunciamos a seguir planificando nuestro futuro nosotros para entregárselo en las manos del Señor? ¿Cuándo? Cuando lo recibimos como el Señor de nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, dice, no dice que es el Salvador. Se sobreentiende que es el Salvador. Pero cuando confieses que Jesucristo es tu Señor, ese será el momento. Ahí es cuando soltamos todo en sus manos. Dejamos que se haga cargo de mi pasado, dejamos que se haga cargo de mi presente y dejo que se haga cargo de mi futuro. Si algo planifico es, Señor, ¿qué dices tú? Y si Dios quiere, por supuesto, se realizará. Me dejo guiar por el Señor en pleno desierto. Me dejo guiar por el Señor en plena pandemia. Entrégale tu futuro, mi hermano, mi hermana. Confía en su dirección. Estamos en manos seguras, muy seguras. No lo dude usted. Oramos, oramos, oramos. Padre, muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por llevarnos a esta 11ª regla, Señor. Padre, debemos confesar cuánto nos cuesta entregarte nuestro futuro. De hecho, que algunos que nos están oyendo han estado luchando en medio del mensaje y probablemente van a seguir luchando. Renunciar a planificar solos y rendir esos planes delante tuyo para que tú dirijas esos planes, Señor, no es cosa sencilla. Y confiar en tu dirección no es cosa sencilla, Señor. Eso toma mucho tiempo de intimidad y comunión contigo, Señor. Padre, pero oramos porque todos en esta mañana, si tú has permitido a esta cantidad de personas que se han conectado en esta mañana, se han comprendido la relevancia, la importancia vital de entregar su futuro en tus manos, Señor amado, confiando en tu dirección, Padre, creo que podrán experimentar tu paz, por fin podrán experimentar tu paz y se van a dejar conducir por todo lo que estamos viviendo hoy. Padre, esa es nuestra oración, que sean ricos del conocimiento tuyo para dejarse moldear en sus mentes y para dejarse conducir por tu voluntad, Padre. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Oramos así, Señor. Amén.